espacio Enseñanzas con. Dios ha estado ministrándome de una manera poderosa y ha estado revelándome mucho con relación a este tema. Y sé que va a ser de bendición. Hoy vamos a iniciar con una enseñanza que lleva como tema los sentidos espirituales. Esa es la enseñanza que vamos a iniciar hoy, de acuerdo a como Dios nos vaya permitiendo. Vamos a ir desglosando este tema. Sé que hoy no vamos a poder terminarla porque es algo extensa, pero estoy segura de que a medida que Dios vaya revelando, va a ser de bendición. Dios ha estado obrando de una manera sobrenatural y ha estado revelándome, ha estado mostrándome muchas cosas y sé que el Señor va a tratar con tu vida. Gloria a Dios. Si no nos sigues, te invito a que nos sigas antes de que termine este video, te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido, dale like, comenta, ayúdanos ya que estamos iniciando con este proyecto y gloria a Dios, queremos que estas enseñanzas sean impartidas a muchas personas que necesitan adquirir el conocimiento, que quizás no tienen una ayuda y necesitan aprender, ya que el conocimiento nos hace libres. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. De antemano, todas las enseñanzas que se transmiten por este canal son enseñanzas que están a la luz de la palabra de Dios y que están avaladas por la palabra. Gloria. Vamos a estarnos ubicando en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 14. Ahí vamos a tener la lectura. Quiero que si tienes Biblia en tu casa, corras, busques la Biblia, no te vayas, quédate con nosotros porque sabemos que Dios va a hablar en esta hora. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta hora, que nos revele. Gloria a Dios, esa preciosa palabra que es un tesoro, gloria a Dios, para tocar nuestros corazones y quebrantar todo lo que el enemigo quiere muchas veces poner en nuestras vidas para dañarnos. Padre, gracias. En esta hora oramos a ti, precioso Espíritu Santo de Dios. Mira, cuando vamos a, Señor, iniciar esta enseñanza, Padre de la gloria, te pido, mi Dios, que tu preciosa presencia se manifieste, tu Espíritu, Señor, sea quien revele, Padre amado, los misterios que hay en tu preciosa palabra. Señor, que esta palabra, Dios mío, sea de bendición y de edificación. Padre, que podamos disertarla con denuedo, Señor, a la luz de las Escrituras. Pueda ser abierto nuestros ojos, Dios mío, y esta palabra, Señor, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, toca a todo aquel que va a recibir esta enseñanza. Háblale a través de este medio, Dios mío. Toca su vida, Padre amado de la gloria. Que esto sirva para que sus sentidos espirituales se agudicen, para que sus sentidos espirituales, Señor, se abran y pueda comenzar a experimentar lo sobrenatural de Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Como te decía, tiene como título los sentidos espirituales. Ahora, ¿qué son los sentidos? Sabemos que Dios nos ha dado sentidos que, como vemos, como seres humanos hemos recibido herramientas que nos sirven para percibir todo lo que es nuestro entorno. Eso es los sentidos. Eso es lo que como tal se define los sentidos. Ahora, 5 sentidos nos ha dado Dios, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Ok. Ahora, la importancia, gloria a Dios, de lo que se refiere en cuanto a los sentidos, y en este caso no te voy a hablar de los sentidos seculares, sino de los sentidos espirituales. Así como Dios nos ha dado sentidos para nosotros poder percibir todo lo que está en nuestro entorno como una ayuda, gloria a Dios, así también en el ámbito espiritual hemos recibido, gloria a Dios, estas herramientas poderosas para poder percibir
todo lo que se mueve en el ámbito espiritual, el cual es un ámbito que para muchos es desconocido. Vemos que en el versículo que hemos leído dice la palabra de Dios: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ahora te está hablando de qué tipo de sentido. Te está hablando de los sentidos, gloria a Dios, del cuerpo. Te está hablando de los sentidos del hombre y de la mujer. Gloria a Dios. Cuando lo llevamos al término espiritual, vemos que los sentidos se asocian en algún parecido con lo que tiene que ver lo secular, pero tiene algunas diferencias y ya lo vamos a ver. Vemos que en el libro de 2 de Corintios 11:13, y quiero que mantengas tu Biblia abierta, gloria a Dios, para que puedas entender la enseñanza. 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Aquí vemos cómo nos confirma esta poderosa palabra con relación al tema que estamos hablando. Vemos que nos hace referencia con relación a Eva. Cuando Dios le da los sentidos al hombre, como decíamos hace rato, te lo da como una herramienta para que tú puedas percibir lo que hay a tu alrededor. Quiere decir que es una ayuda. Si bien los sentidos han sido dados por Dios, ¿para qué? Para lo bueno. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Vemos que te hace referencia a lo que pasó en el principio cuando Eva. Vemos que dice que así como los sentidos de Eva fueron extraviados de alguna manera. ¿Por qué? Vemos que cuando nos habla de los sentidos, nos está hablando de la vista, nos está hablando del olfato, nos está hablando del gusto, nos está hablando del oído y nos está hablando del tacto. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con Eva al principio? Sabemos que Eva en un momento de su vida estuvo en el huerto con Adán, vivió feliz, disfrutó de lo que Dios le había otorgado, de lo que Dios le había preparado en aquel lugar. Si bien Dios les había dado un mandamiento, gloria a Dios, de que ellos no podían comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque de esa manera iban a transgredir lo que ya Dios había establecido. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vemos que Eva comienza a querer distorsionar lo que Dios había hecho, cuando hablamos de que se extravía, ¿qué se extravía? Es desviarse de algo. Enoc fue un hombre que la Biblia nos habla que fue un hombre que profetizó, fue un hombre que caminó con Dios. Ahora, cuando vemos que en el libro de Enoc es un libro intertestamentario que no aparece en la Biblia, pero vemos que Judas, el apóstol Judas, habla con relación a la profecía de este hombre. Vemos que Dios lo adopta también. Si bien al transcurrir de los años, los estudiadores dicen que pudo haber sido que hubieron alteraciones al transcurrir de los años y que quizás por eso la Biblia no lo adopta o no se adopta como un libro más de la Biblia. Pero no podemos decir tampoco que no es un libro de Dios, porque si bien la Biblia habla del profeta Enoc y lo habla como profeta. Ok, en uno de los viajes que este hombre realizó, este hombre expresa haber tenido una experiencia con este árbol. Y lo primero que él dice, que lo que él percibió de este árbol fue el olor. Dice que era una fragancia que impregnaba todo aquel lugar, aquel jardín, porque él lo expresa como un jardín. Y algo que me llama la atención era que él le preguntaba al ángel que andaba con él que qué era esa fragancia, porque él dice que esa fragancia salía de un árbol. Entonces el ángel le dice: ese es el árbol de conocimiento del bien y del mal en el cual Eva pecó. Ok, pudo haber sido que lo primero que Eva extravió fue su olfato espiritual. ¿Por qué? Porque en ese momento Adán y Eva estaban en el ámbito espiritual. Es decir, aunque ellos estaban en este mundo, todo lo que ellos hacían era en el espíritu. Ellos no habían pecado, todos sus sentidos estaban activos, estaban agudizados. Entonces, ¿qué quizás fue lo que primeramente percibió y que se extravió? Todos sabemos que ella no debía de haber acercado o de haber comido de aquel árbol porque era prohibido.
Entonces todos sabemos que cuando algo es prohibido, no nos conviene acercarnos a eso. Quizás lo primero que a ella le faltó o se desvió fue el olfato. Gloria a Dios. Luego vemos que ella comenzó a entablar una conversación con la víbora, con la serpiente. Vemos que ella no debió de haber hablado. Ahí vemos cómo se va desviando los sentidos. Primero el olfato, luego la boca. Ella comenzó a hablar con la serpiente. Luego, ¿qué pasó? Ella comenzó a escucharla, a escuchar la mentira que el diablo, que el Señor lo reprenda, había preparado para ella, diciéndole que era mentira, que ellos no iban a morir, que si ellos comían eso, sus ojos iban a ser abiertos. Luego vemos cómo su oído se extravió, porque ella dejó de escuchar a su esposo y dejó de escuchar a Dios por escuchar a la serpiente. ¿Qué fue lo siguiente? Sus manos se extraviaron, porque ella tomó de aquel fruto para comerlo y de esa manera pecar. Y por último, sus ojos. Dice la Biblia que en ese momento, cuando ella comió del árbol, sus ojos fueron abiertos. Ahora, ¿de qué ojos se refiere? Si bien Eva estaba consciente, pero Eva estaba en un ámbito espiritual. Ella fue completamente engañada. Eso lo vemos en la lectura que acabamos de leer. Ella fue completamente engañada. Sus sentidos se extraviaron y en ese momento sus ojos carnales fueron abiertos. Ahí es donde entra lo que es la lujuria, el adulterio. Por eso es que cuando Jesucristo habla en el Nuevo Testamento, dice que cuando el hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Eva desvió sus sentidos, entró lo que es el pecado y la desobediencia. Pero desde el principio, el propósito de Dios es que los sentidos se usen para su gloria o para beneficio de lo que Dios quiere que se haga. Gloria a Dios. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en la vista. Es el primer sentido que vamos a tratar. Creo que por hoy vamos a hablar de la vista porque tiene mucho y queremos desglosarlo bien, gloria a Dios, porque es un sentido de suma importancia. Ahora vámonos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 34 y 36. Dice la palabra de Dios, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ahora vemos que en esta palabra el Señor nos enseña que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora, ¿qué se refiere cuando nos habla de lámpara? ¿Qué hace una lámpara? Una lámpara alumbra. Cuando vemos en el contexto espiritual, es muy diferente al contexto secular o a la definición secular. Porque si bien en lo secular el ojo es aquel que capta la luz a través de la imagen y, gloria a Dios, el nervio ocular conecta con el cerebro, y ahí es donde llega la imagen al cerebro, gloria a Dios, y la persona recibe la información que se está captando a través del ojo. Si bien en el ámbito secular es esa manera, pero en el ámbito espiritual es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un entorno que está cubierto de tinieblas. Dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno y las tinieblas han cubierto el mundo. Si bien cuando Cristo vino al mundo, gloria a Dios, Él vino como la luz del mundo y nos ha preparado para que nosotros también seamos luz. Ahora, ¿qué pasa con el hombre cuando le sirve a Dios? Su ojo es la lámpara que alumbra. Es decir, en lo secular, la luz entra de afuera y llega al cerebro. En lo espiritual es todo lo contrario. La luz
refleja desde el interior de acuerdo a la vida que esa persona vive y alumbra hacia el exterior. Es por eso que una persona que vive una vida de santidad, que vive una vida de consagración, y ya vamos a hablar un poco de eso, es una persona que sus ojos están alumbrados. Es una persona que ve los tropiezos del mundo. Si bien alguien que está ciego, alguien que está en tiniebla, que su ojo está en tiniebla, lo primero es que no puede ver su pecado porque su cuerpo está en tiniebla. Y tampoco puede ver el pecado y los tropiezos que hay en el exterior, ni sabe a dónde va, porque su reflector no está alumbrando hacia dónde camina. Ahí vemos la importancia de lo que representa el ojo. El ojo trabaja con el discernimiento y la revelación. El ojo trabaja con estos dos, gloria a Dios, factores que son importantes, como lo es el don de discernimiento y el espíritu de revelación. La vista, gloria a Dios, trabaja con esto. Es decir, la vista es un factor importante para que la revelación de Dios alumbre el entendimiento de una persona. Una persona que está ciego no puede entender el propósito de Dios, ni siquiera tiene la facultad de entender las escrituras porque está ciego, su lámpara está apagada, o pudiéramos decir, está, gloria a Dios, está opaca, pudiéramos decirlo. Ok, la lámpara, si bien, cuando la lámpara alumbra hacia afuera, imagínense usted una comparación con un vehículo que va en la noche. Para que ese vehículo pueda deambular, necesita tener sus reflectores encendidos, alumbrando hacia dónde va, para poder alumbrar y poder ir por un camino seguro y no chocar, pudiera ser con un árbol o pudiera ser con una roca, sino que ve con una claridad que sale de sí mismo. La luz no viene de afuera, la luz viene de adentro. Es por eso que es importante que esa lámpara se mantenga encendida. Ahora, hay cosas que opacan tu visión. Hay cosas que opacan tu visión y muchas veces no te das cuenta cómo el enemigo va robándote. Por eso es que la Biblia dice que cuando tu ojo es bueno, hay personas que no se preocupan por lo que ven. Ven cualquier cosa y hay cosas que te roban la visión espiritual. Pudiera ser el celular, cuando no le das un buen uso. Pudiera ser programas televisivos, donde el enemigo poco a poco te va absorbiendo y te va robando la visión espiritual. Hay personas que lo que ven, por eso la Biblia dice que, gloria a Dios, los ojos, dice que hay ojos que están llenos de adulterio. Y cuando la persona ve algo constantemente, su mente trabaja de acuerdo a lo que reciben sus ojos, de acuerdo a lo que ve. Y constantemente piensa en ese tipo de escena. Por eso es que el cristiano tiene que cuidar mucho su visión, mucho lo que ve. ¿Para qué? Para que su mente se mantenga santa, para que su mente se mantenga conservada. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a las experiencias que Dios me ha permitido tener en el Señor, puedo decir que la visión es algo que se va aclarando poco a poco de acuerdo a la búsqueda. Una persona que constantemente busca de Dios, que constantemente se alimenta espiritualmente, es alguien que va a tener una visión clara. Es alguien que donde llega, usted ve que donde llega la luz, todo lo que está oculto se ve, sale. Es como un sensor. La persona que tiene unos ojos abiertos, que tiene sus ojos abiertos espirituales, y si no lo has experimentado, a partir de ahora comiénzale a orar a Dios y dile al Señor, Señor, yo quiero que tú abres mis ojos. Y te vas a dar cuenta que vas a comenzar a militar en un mundo sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo no te estoy hablando de la visión secular. Esta visión que tú ves, este ojo que tú puedes palpar con tus manos,
es un ojo que es limitado, su visión es limitada, es decir, su visión es hacia lo exterior, mientras que la visión espiritual es una visión que traspasa al mundo espiritual. La persona que por lo general tiene una visión clara es alguien que muy difícilmente lo engaña, es alguien que está claro, es alguien que donde llega todo lo ve. Jesús cuando llegaba no era necesario que nadie le dijera quiénes eran los hombres, él sabía, porque él no veía lo que el hombre ve en lo exterior, él veía más allá con los ojos espirituales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos al Señor, comenzamos a experimentar diferentes tipos de escenarios, donde Dios comienza, hay personas que tienen el don de revelación, el don de discernimiento y el espíritu de revelación. Hay personas que reciben de Dios revelación y por un momento, de acuerdo a su nivel espiritual, si está en un nivel bajo o se opera en una dimensión, pudiera ser en la primera, la segunda, la tercera dimensión, quizás en una persona que está iniciando, gloria a Dios, y al principio le cuesta poder discernir lo que está recibiendo de Dios. Por lo general, al principio, la persona cuando recibe la revelación de Dios es con los ojos cerrados, con los ojos carnales. La persona tiene que estar con los ojos cerrados para poder ver en el ámbito espiritual, porque quizás no tiene todavía un nivel de madurez o de dominio propio para no distraerse con el entorno y poder enfocarse en lo que Dios le está revelando. Eso se va adquiriendo con el tiempo. Ya cuando la persona tiene un nivel de madurez, que la persona tiene más espiritualidad, como dice la Biblia, ha ejercitado su sentido, que es ejercitar, usarlo constantemente, es una persona que comienza a conocer de qué manera Dios trabaja, de qué manera Dios se mueve. Llega un momento donde esa persona, para poder ver en lo espiritual, no necesita cerrar los ojos carnales, sino que con sus ojos abiertos está viendo no lo que se mueve en lo secular, sino lo que se mueve en lo espiritual. Y eso pasa cuando ya la persona ministra, cuando ya la persona, por lo menos la persona que ministra lo que es en el área de liberación, necesita tener los ojos abiertos para poder estar al pendiente de lo que la persona hace. Cuando una persona ministra, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando ministro en una iglesia o predico, por lo general yo estoy predicando, pero en ese momento me pasa siempre que yo estoy hablando y yo estoy viendo lo que se está moviendo en el entorno, no secular, sino espiritual. Y no necesita cerrar los ojos. Al principio sí. Entonces todo lleva al uso que la persona tenga. Si bien hay momentos donde Dios te va a revelar y tú vas a comenzar a ver cosas que no vas a entender y tú vas a decir, ¿qué es esto que Dios me está revelando? Porque lo que tú ves en lo exterior muchas veces no es lo mismo a lo que Dios te muestra en lo espiritual. Hay personas que aparentan estar bien y no lo están. Y hay personas que quizás no aparentan estar muy bien, están normal, pero como no andan publicando, que se meten con Dios, que oran, que ayunan. Muchas veces hay personas que lo ven con los ojos carnales y dicen, no, fulanito tiene esto, tiene aquello. Como hay personas que miran con los ojos espirituales y saben en qué condición está esa persona. Hay gente que puede decirte, yo estoy bien, yo estoy buscando de Dios, pero cuando tú lo ves espiritualmente, porque Dios te lo revela, es todo lo contrario de lo que la persona está expresando. Porque la visión espiritual es como un sensor que escanea todo lo que está alrededor. Y la persona pudiera decir que está de una manera, o lo que está ahí pudiera aparentar que está de una manera, pero en ese momento Dios te va a revelar qué es lo que realmente pasa. A mí por lo general me pasa mucho que yo llego a un lugar o a una iglesia donde no tengo relación con los hermanos de allí o con los pastores de allí, y no es necesario que me digan qué está pasando o qué hay en la iglesia, porque inmediatamente el ojo espiritual comienza a ver lo que el ojo humano no puede ver. El ojo espiritual no tiene límites, no tiene espacio, no tiene distancia y no tiene, gloria a Dios, tiempo. El ojo espiritual puede traspasar, gloria a Dios, cualquier barrera, porque en el ámbito espiritual no existe nada de eso. Yo recuerdo que en una oportunidad
Me pasó que llegué a una habitación porque me iba a recostar, estaba cansada, era en la casa de una persona que yo le estaba ayudando en algo y no es cristiana la persona, es alguien muy allegado y la dueña de la casa en ese momento no estaba, que era la que vivía allí. Y yo me iba a recostar en uno de los cuartos donde para ese momento no estaba viviendo nadie porque la dueña estaba de viaje. Y yo recuerdo que yo me recuesto ahí en la cama y inmediatamente fue como un escenario que se tornó allí. Yo comencé a ver todo lo que pasaba en esa habitación. Yo comencé a ver todo lo que hacían en esa habitación. Y fue algo que no estaba pasando en ese momento, eso eran cosas que pasaban quizás mucho tiempo antes. Pero Dios me estaba diciendo, sal de ahí, sal de ahí. Por eso le digo, el ojo espiritual no tiene espacio, no tiene tiempo. Dios, tú puedes estar aquí y Dios te puede llevar a ver algo que está pasando en otro país o en otra ciudad. Y tú lo vas a ver con tus ojos espirituales. En una oportunidad también me pasó que estaba fregando, yo era nueva creyente, ya desde nueva creyente yo comencé a tener experiencia en lo espiritual, donde veía demonios, ángeles y todas aquellas cosas, y yo no lo entendía. Y recuerdo que en una oportunidad yo estaba fregando y habían unas personas que estaban en una de las piecitas de atrás, estaban conversando, y yo estoy de espalda, yo ni siquiera estaba viendo hacia allá. Yo estoy de espalda, pero yo estoy viendo lo que está pasando allí. Ellas estaban hablando de Dios. Y yo veo que ellas están ahí sentadas en el suelo. Y veo que hay un ángel que está ahí, que está como a esta altura. El ángel estaba ahí. Y veo que hay un demonio que estaba en la puerta. Yo no estoy escuchando lo que ellas están hablando porque, como les digo, yo estaba en una distancia y ni siquiera estaba viendo hacia ella, yo estaba de espalda. De repente yo veo que el ángel sube y el demonio que estaba en la puerta entra. En ese momento yo me voy hacia allá porque me llama la atención y le pregunto a ella, ¿qué pasó? Y les comento, les cuento qué era lo que estaba viendo. Y ellas me dicen, ay, sí es verdad. Ay, que Dios nos perdone. Lo que pasa es que estábamos hablando de Dios, estábamos hablando de la palabra y de repente nos desviamos y comenzamos a hablar otra cosa. Y yo le digo, eso fue una puerta que se abrió. Pero lo que yo vi, no lo vi con mis ojos carnales, porque yo estaba de espalda. Ellas comenzaron a cambiar de tema, a hablar algo que no edificaba. ¿Y qué pasó? El ángel subió y el demonio entró, porque fue una puerta que se abrió. Una vez también me pasó que estaba ministrando, estaba orando y veo que hay una persona que está detrás de mí, yo sé que está detrás de mí y yo comienzo a verla que ella comienza a hacer gestos como para endemoniarse y me veía feo y yo digo, ay, ¿qué es esto, Dios mío? Cuando yo abro mis ojos y volteo, ella estaba haciendo lo mismo que yo estaba viendo con mis ojos espirituales. Los ojos espirituales no hay espacio ni tiempo. Tu mirada puede trascender lo sobrenatural de Dios y revelarte aún la condición en la que está una persona, una iglesia, una casa, una familia, un lugar. Lo primero es que tú tienes que aprender a discernir y a usar ese sentido tan poderoso que Dios te ha otorgado. Vemos que, gloria a Dios, la visión espiritual puede revelarte la condición de una persona. Vemos que en el libro de Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10, vamos a ver unos versículos que nos hablan con relación a esto, nos hace referencia. Dice en el 13, en el 9, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
Aquí te está hablando de un hombre que para ese pueblo era un falso profeta. Era un hombre que la gente lo adoraba, incluso lo tenían como profeta. Pero vemos que llegó el apóstol Pablo, que tenía una visión ultra, súper avanzada. ¿Y qué pasó con este hombre? Le fue revelado lo que había en su vida. Estaba lleno de engaño y de toda maldad. ¿Qué pasó con la visión del Pablo? Penetró la vida de ese hombre. Porque es que el que tiene el ojo de Dios, nada le es oculto. Hechos 8:22 dice la palabra de Dios. Dice, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué estaba viendo el apóstol Pedro en este caso? El apóstol Pedro estaba viendo que este hombre llamado Simón, el cual era un hombre que ejercía, gloria a Dios, la magia, aunque quiso engañar y ofrecer dinero para comprar el don del Espíritu Santo, Pedro, el apóstol Pedro, pudo ver la condición en la que este hombre estaba. Este hombre estaba encarcelado. Pero ¿cómo él lo vio? Con los ojos espirituales, con la visión espiritual. Una persona que sus ojos espirituales están abiertos, que su lámpara está encendida, aleluya, es una persona que donde llega el pecado sale a la luz. Es una persona que puede ver y su mirada puede trascender lo sobrenatural, donde nada es oculto. Porque en el mundo espiritual todo es revelado. Alguien que milita en lo sobrenatural de Dios, hay mucha iglesia que no usa los sentidos. La Biblia dice que por el uso de estos sentidos, aleluya, y por el ejercicio la iglesia alcanza madurez. ¿Por qué hay tanta inmadurez en el pueblo de Dios? ¿Por qué hay tanta gente engañada? ¿Por qué hay tanta gente siguiendo dogmas, doctrinas de hombres, engañado con doctrinas de demonios? Aleluya. Porque sus sentidos están extraviados. Porque han dejado de usar el sentido espiritual. Porque se dejan llevar por sus ojos carnales. Porque no le oran a Dios para que sus ojos espirituales sean abiertos y puedan ver. Yo recuerdo que en un ayuno, aleluya, yo estaba, gloria a Dios, en un ayuno. Y recuerdo que estaba orando y de repente veo que pasaba un personaje. Yo estaba arrodillada, gloria a Dios, y veo que ese personaje pasaba y caminaba de aquí para allá, gloria a Dios, pero yo veía que de abajo sus vestiduras eran blancas, pero algo no me parecía, porque yo sentía una presencia muy fea. Yo sentía, gloria a Dios, que no era Dios el que se estaba moviendo allí. Yo sentía que era una presencia demoníaca. Pero al mismo tiempo le preguntaba a Dios, porque la visión que yo estaba teniendo de las piernas hacia abajo, veía, era una vestidura blanca. Y comienzo a preguntarle al Señor. Y de repente en esa oración comienzo a ver, fue como una cámara que comenzó a enfocar hacia arriba. Y cuando llegó arriba, que veo la cara, aunque estaba vestido de blanco, cuando veo su rostro era un demonio. Que el Señor lo reprenda. Era un demonio de confusión. Y ese día comenzamos a reprender y a orar. Porque el enemigo quería hablar a través de una persona cosas que no eran de Dios. Pero si nosotros no tenemos los ojos espirituales abiertos, somos engañados. Porque la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar. ¿Cuánta gente hoy en día no está engañada por las mentiras del diablo? Que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 nos hace referencia cuando este hombre, el profeta Samuel, fue a ungir a David. Vemos que lo primero que pasa es que cuando él vio a Eliab, porque era alto, porque era robusto, porque era un hombre de guerra, lo primero que él dijo fue: de cierto este es el ungido. ¿Y qué pasa? Que Dios le dijo: Samuel, no mires lo alto de su estatura,
ni su parecer, porque yo lo desecho. A mí me parece que Dios le estaba diciendo a Samuel: Samuel, así no es. No es con tus ojos carnales, abre los ojos espirituales. Porque lo que mucha gente aparenta, hay gente que aparenta tener capacidad, hay gente que aparenta tener conocimiento, hay gente que aparenta tener o estar capacitado para un lugar en la obra de Dios. Y cuando usted va a ver, Dios escoge a alguien que aparentemente no tiene la capacidad. Y hay gente que dice: pero ¿por qué no ponen a este? Si esa persona sabe, si esa persona puede. ¿Por qué van a poner a fulanito que no sabe nada? Aleluya. Porque es que Dios no ve lo que ve el hombre. La mirada de Dios trasciende los corazones. El ojo de Dios, dice la Biblia, que el ojo de Dios está sobre la tierra y sobre los justos. Entonces, la mirada espiritual es lo que te va a llevar a militar en lo sobrenatural de Dios y a que no te tropieces todo el tiempo con la misma piedra. Cuando una persona se tropieza, cuando una persona no ve hacia dónde va. Pero si usted tiene sus ojos abiertos, usted va a ver los tropiezos del camino y usted va a buscar la manera de no caminar por ahí. ¿Qué pasa con el ciego? Cuando guía a otro ciego, se caen en el mismo hoyo. ¿Por qué la palabra de Dios habla de la ceguera espiritual? Y la ceguera espiritual es un demonio. Una de las cosas que el diablo busca atacar es la visión del cristiano, la visión espiritual. Hay gente que se sueña que le quieren robar el televisor. Hay gente que se sueña que le quieren golpear el televisor. ¿Qué representa eso? Tu visión. Una vez yo soñé que yo llegué a mi cuarto y encontré a un hombre que quería robarse mi televisor. Y yo le dije: que el Señor te reprenda, te vas de aquí, ladrón. Y yo podía entender que era mi visión. Después vuelvo y sueño que alguien golpeaba mi televisor. Y yo podía entender que era que quería golpear la visión. El cristiano tiene que ver, cuando el cristiano camina en una dimensión del espíritu, con sus ojos espirituales abiertos, va a caminar en una dimensión donde todo le es posible, donde todo lo ve. Aunque tenga la nevera vacía, el que tiene la visión espiritual y le cree a Dios va a ver la nevera llena. El que anda en una dimensión del espíritu no ve las cosas como las ve el hombre, sino que todo lo ve hecho, todo lo ve realizado. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Hay momentos donde a mí me ha tocado caminar con una promesa y que mis ojos carnales vean todo lo contrario de lo que Dios me ha dicho, pero mis ojos espirituales viendo la promesa de Dios. Y no ha pasado mucho tiempo cuando lo he visto, cuando he visto cómo Dios ha ido trabajando algo que ya yo estaba viendo en lo espiritual, pero que no se había materializado. ¿Dónde está tu visión ahora? ¿De qué manera te estás enfocando? ¿De qué manera estás viendo? ¿Será que estás viendo lo que Dios te prometió? ¿Estás viendo con tus ojos espirituales? ¿Estás viendo la promesa realizada? ¿O estás viendo todo lo contrario? ¿Estás viendo con tus ojos carnales que te dicen que no vas a poder? Que te dicen que tú no sirves, que te dicen que tus hijos no van a cambiar, que tu esposo no va a cambiar, que te dicen que ese trabajo no va a progresar, o que ese negocio no va a progresar, o que te dicen que Dios a ti no te va a usar, que tú no tienes las cualidades, que tú no tienes la capacidad. Pero cuando tú comienzas a ver con el ojo de Dios, con el ojo espiritual, cuando tú activas ese sentido que es tan importante para la vida del cristiano, te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar. El mundo espiritual es un mundo que es más real que el secular. Es real. Hay personas que tienen los demonios en su casa y no lo ven, no se dan cuenta. Hay algo que me pasa muy seguido y antes yo no lo entendía cuando llegué al Señor, porque siempre me pasaba y yo decía: ¿pero por qué? Yo a veces me acostaba y por lo general era como si yo estuviese dormida, pero yo estaba viendo todo lo que estaba pasando en mi casa. Y muchas veces llegaban demonios en diferentes figuras. A veces llegaban como animales, en las paredes, o caminando a la casa. O a veces me pasa que también salgo y camino a la casa y Dios me revela cuando hay algo allí
y yo comienzo a pelear en el ámbito espiritual con eso. Eso pasa cuando el ojo espiritual está abierto. Y a veces yo le pregunto a mi esposo, yo comencé a reprender o a pelear, no. Pero en el ámbito espiritual yo estaba dormida, pero estaba teniendo una lucha. Y eso me pasa constantemente. O que a veces estoy dormida, pero yo abro mis ojos, salgo, camino a la casa, veo para allá, veo esto, veo hasta lo que están haciendo los muchachos. Y ellos no me ven. Porque eso pasa con la visión espiritual. Eso pasa con la visión espiritual. Es totalmente diferente a lo que nosotros vemos en nuestro entorno. Y el hombre y la mujer de Dios fue llamado a caminar en esa dimensión. A caminar en esa dimensión del espíritu. Ahora, hay personas que tienen la vista corta. Segunda de Pedro 1:9 nos habla de que hay personas que tienen la vista muy corta. Primero porque no están ejerciendo no están añadiendo virtud, fe, piedad, conocimiento, dominio propio, todo lo que nos habla este capítulo. Son personas que tienen la vista corta, que no pueden ver más allá de sus problemas, que no pueden ver más allá de la situación, que no pueden ver más allá de la piedra, como le pasó a Marta, como le pasó a los apóstoles, que venía Jesús caminando y ellos vieron que era un fantasma. Pero Pedro tenía una visión amplia. Pedro vio que era Jesús. Pedro tenía una visión más amplia que la de los apóstoles. Entonces hay personas que tienen la vista corta, que no pueden ver más allá. Si tu vista es corta, órale a Dios para que tu vista se alargue, para que tu visión se alargue y tú puedas ver más allá de lo que el ojo humano no puede ver. Y te vas a encontrar con un mundo espiritual que es real, que es muy real, donde el enemigo muchas veces ha estado trabajando y no te das cuenta, donde el diablo. Ahora, ¿qué podemos hacer para nosotros poder alcanzar una visión? Poder que nuestros ojos se abran. Muchas veces los ojos están opacados, la visión está opacada, como te digo, depende de lo que ves. Algo que a mí me pasaba desde que yo comencé al Señor, que comencé a ver demonios y yo no entendía, y era que los demonios que yo veía en las películas, siempre me pasaba que yo veía un demonio y después yo lo veía en el televisor. Y yo decía, pero ese fue el mismo demonio que yo vi. Y en una oportunidad recuerdo que estaba viendo, era una comiquita, era un programa, y yo me quedo dormida, un programa infantil. Y en ese momento yo me quedo dormida y estaban pasando, eran como unos ogros, algo así. Y yo me quedo dormida y cuando veo, como te digo, estaba dormida, pero yo estaba despierta espiritualmente. Cuando yo abro mis ojos, veo que esos mismos animales estaban en el cuarto, salieron del televisor y estaban en el cuarto y llegaron al lado de mi cama. Y eso me pasó en muchas oportunidades. Una vez también estaba orando. Y a veces pasa que en las películas no se proyectan así, pero siempre hay un mensaje subliminal. El cristiano tiene que tener mucho cuidado con lo que ve, porque el televisor es un portal donde salen para dañar, para destruir, para dañar los matrimonios. El cristiano tiene que cuidar mucho lo que sus ojos ven. Y recuerdo que estando orando me llegó un demonio al lado y yo lo vi. Y yo veía una película que yo la veía mucho porque no la había visto. Yo decía, esa película no tiene. Cuando yo veo a ese demonio, era un hombre que estaba negro, todo vestido de negro y tenía la cara blanca. Y yo lo veo. Al otro día, mi esposo me dice, mira, vamos a ver tal película. Y yo, ok. Yo comienzo a visualizar la película. Cuando yo veo detrás, por allá en una pared que había un fondo, que yo no lo había visto porque nunca lo había detallado, veo que había una foto del mismo demonio que a mí me había llegado en el cuarto, en la sala donde yo estaba orando. Y yo dije, ese fue el que me llegó. Y entendí, porque no lo había visto. Entonces el cristiano tiene que cuidar mucho la visión de lo que ve. Películas de terror, películas, programas de censura, hay programas que no edifican a la persona. El cristiano tiene que ver cosas que le edifiquen, cosas que añadan conocimiento, no que le quiten, que añadan visión. Claro, en su mayoría todo es malo, pero
hay predicaciones, hay programas que son educativos, donde las personas pueden aprender, al igual que nuestros hijos también. Muchas veces son afectados en su subconsciente por lo que ven. Entonces, es importante la visión del cristiano y que la persona la mantenga. Ahora, la oración de madrugada. La oración de madrugada es muy importante para que tu visión se aclare. En una oportunidad estuve orando en la madrugada, estuve orando constantemente con relación a eso, cuando entendí este tema de los sentidos espirituales, y le oraba a Dios: Señor, activa mi sentido, limpia mi sentido. Y tuve una experiencia donde yo estaba orando, pero yo entré como en un estado de éxtasis, y veo que me llevan como a un hospital, y veo que todo lo que tenían ahí era grande, las pinzas, todo lo que usaba, y mi ojo no era pequeño, sino que era gigante. Era algo extraño, porque era a mí que me estaban haciendo eso, pero yo podía ver lo que me estaban haciendo. Y yo veo que me abren el ojo, y era un hospital, tenían pinzas y todo eso, y yo veo que comienzan a sacar de mi ojo muchas cosas, basura, viruta, había muchas cosas. Y yo decía: wow, en mi ojo había todo eso. Yo estaba sorprendida. Desde ese día yo me di cuenta que en mi visión, cosas que me pasó estando nueva creyente, que yo le decía al Señor: Señor, no me reveles más, porque me daba miedo, y en ese momento no tenía la madurez cómo confrontar o cómo afrontar esas situaciones, y yo le decía al Señor: Señor, no me muestres más, porque me estoy volviendo loca. Ya después que yo llegué a un nivel de madurez, comencé a orarle a Dios para que Dios me devolviera eso, para que Dios me revelara, porque ya no veía igual. Y recuerdo que desde ese momento mi visión fue más aclarada, yo comencé a ver. Entonces, la visión espiritual es importante, y la oración te va a ayudar. La lectura, cuando tú lees la Biblia, órale a Dios para que tu entendimiento se aclare y tus ojos espirituales se abran. ¿Por qué? Porque hay personas que no entienden las escrituras porque sus ojos espirituales están cerrados. Y obviamente, para tú poder entender algo, tienes que primero captarlo con tu vista, y acuérdate que el ojo conecta con el cerebro. Eso te va a dar el entendimiento para tú poder entender las escrituras y que te sean abiertos la revelación de Dios, porque la Biblia no es un libro cualquiera. Amén. Yo creo que muchas experiencias, si seguimos contando, no terminamos hoy. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria a Dios. Vamos a continuar con esta enseñanza. Para la semana que viene, bueno, seguimos hablando de otro sentido. De acuerdo a cómo Dios nos vaya revelando, vamos a ir compartiendo. Si te gustó el tema, comenta, comparte. Comenta de qué te gustaría que habláramos. Si tienes alguna pregunta con relación a esto, también nosotros estaremos ahí al pendiente para responderte. Y deja tu comentario si te gusta este tipo de contenido y si quieres que nosotros sigamos compartiendo. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.